Resumen semanal de noticias agropecuarias. La información del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Siempre con los pies sobre la tierra. Amigos, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias agropecuarias. ¿Qué tenemos en este programa? El último del 2023. Registros de lluvias, a ver qué pasó en Venado Tuerto y la zona en este año 2023. Vamos a hablar un poquito de la deforestación. Vamos a ver un video interesante, le hemos hablado en programas anteriores. Se viene soja libre de deforestación y también viene carnes libres de deforestación. Hay que estar muy atentos. Ya arrancan las pruebas en el 2024 y a partir del 2025. Hay que empezar a mirar eso. Vamos a ver un interesante video que nos explica cómo vienen las regulaciones y todo lo que la Unión Europea y el BISEC están preparando para esto, soja libre de deforestación. ¿Qué nos deja el 2023 y qué nos espera para el 2024 en cuanto a granos en nuestro país? ¿Qué nos espera a nivel mundial? Mercado agroganadero, cómo terminamos con el mercado agroganadero en este año, valores de porcino, estado de los cultivos, precio de los granos, derecho de exportación. Bueno, todo esto lo vamos a ver en este programa que hemos dado en llamar Con los pies sobre la tierra. Tutti Rosca Laminados, roscas Acme, grampas, aros giratorios, punta de eje, roscas Whitworth, roscas a medida, gatos de lanza, todas las medidas. Tutti Rosca Laminados de José María Meladolce. Vera Mujica 469, Bombal, Santa Fe. Teléfono 03465 49 73 83 15 65 40 57. Email tutti-mediorosca@gmail.com. Servicap, Metalfor y distribuidor Bertotto Boglione en Venado Tuerto y zona. Equipos 0 kilómetro y usados reparados en fábrica. Financiación propia 3 años. Tasa fija y en pesos. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadores. Metalfor. También distribuidor oficial de Bertotto Boglione, fabricante de tanques de acero y plásticos para el rubro combustibles, fertilizantes y demás líquidos. En Venado Tuerto y zona, Servicap, Metalfor y Bertotto Boglione. En Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas a Alejandro Tuite 03462 427 282 3462 67 32 29. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Biancotti Inmobiliaria, de Alberto J. Biancotti. Compra y venta de campos. Arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Con vasta experiencia en aquellos destinados a la producción de maní. Seriedad y trayectoria avaladas por 33 años de actividad comercial. Alberto J. Biancotti, martillero público. Dr. Manuel Belgrano 431, Jovita, Córdoba. Teléfono celular 3385 590644. albertobiancotti@hotmail.com. Vamos a ver, como decíamos al inicio, registro de precipitaciones para este año 2023 y aprovechamos para ver un poquito el histórico. Obviamente datos totalmente confiables que nos suministra don Ricardo Martín, alguien que de esto sabe. Bueno, vamos a mirar la última partecita del 2023. ¿Cómo terminamos? 710 milímetros para este año 2023. 591 habíamos tenido el año pasado, como para olvidarse. Son 110, 120 milímetros más, pero están
mucho mejor repartidos, ¿no? Fíjense que por allá por septiembre empezó a unos 64 milímetros en Venado Tuerto, y en algunos lugares de nuestra zona llegaron a 100, Firmá, toda esa zona llegó a 100 milímetros. Bueno, eso creo que fue el puntapié inicial, ¿no? Un poco para reforzar los trigos que venían muy complicados, se habían sembrado con la humedad más que justa, y obviamente los que se habían animado, los maíces de primera y para todo eso vino muy, pero muy bien. Después tuvimos 57 milímetros en octubre, 89 en noviembre y 156 milímetros en diciembre. Podemos mirar los años anteriores y podemos mirar también la media. La media de 30 años es de 999 milímetros, eso lo ven abajo, 999 milímetros. Si miramos con detenimiento, desde el 2018 estamos muy abajo de esa media, 800 milímetros, 591 el año pasado, 710 milímetros en este año. Bueno, llevamos unos cuantos años debajo de la media, pero este año viene hasta ahora un poquito mejor. Hay que ver qué pasa enero. Enero tenemos eneros de 200 milímetros y tenemos enero de 93, de 13 milímetros también, fíjense allá por el año 2013. Tenemos que estar atentos a ver qué pasa en enero y sobre todo el enero que tiene generalmente temperaturas elevadas. Los maíces en este momento vienen bien, pero hay que ver qué pasa con los maíces en enero. Vamos a ver si las temperaturas son tan altas como venimos teniendo hasta el momento y si las lluvias se vienen dando con estas tormentas que por ahí son bravas. Hemos tenido esta semana tormentas complicadas en la provincia de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en el centro de Santa Fe, tormentas con mucho viento, con granizo muy pero muy fuerte. También hay que ver eso, cómo se resienten los cultivos en esta época donde que se resembrar soja, resembrar maíz, se puede todavía, pero obviamente sabemos cómo son los gastos. Reitero, 710 milímetros terminamos Venado Tuerto en este año 2023. Les hablaba al inicio de soja libre de deforestación que deberíamos ver en un video atento a las regulaciones para la Unión Europea y a lo que viene trabajando la BISEC. ¿Qué es la BISEC? Este organismo que se ha armado, que es Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino. Hace un tiempo atrás lo vimos a Gustavo Irígoras, que es el presidente de la Cámara de Argentina de la industria aceitera y también de la Cámara de Exportadores. Ya lo veíamos a Gustavo hablando del tema. Veamos en este caso a Patricia Bergero de la Bolsa de Comercio de Rosario, que también nos habla, veámoslo con detenimiento, porque también nos dice cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuándo se iniciaría, cómo se haría. Empiecen a pensar cómo mantener la trazabilidad de su grano, cuando va de su campo a un camión, de su camión a un acopio, o puede ir a una bolsa, o puede ir directo al exportador. Hay que mantener la trazabilidad de eso para completar un buque y que vaya certificado como libre de deforestación. Bueno, miremos un poco esto, pero vamos a seguir en los distintos programas analizando esto. Se viene soja libre de deforestación y carnes libre de deforestación. La provincia de Santa Fe puntualmente ya tiene hecho un trabajo interesante. Cuando estaba Jorge Torelli en su momento, quien ya no está con nosotros, y además fue el impulsor de eso, y el licenciado Víctor Tonelli también trabajó, está bastante encaminado en cuanto a carne. Pero veamos cómo se vienen estas regulaciones para la soja libre de deforestación. ¿Cómo es que nos impacta la regulación? Una forma muy simplista sería hablar de cuánto de los productos que están dentro de la reglamentación de la Unión Europea son afectados por las exportaciones que van dirigidas a la Unión Europea. 12% cuando estamos hablando de las carnes, cueros bovinos, estamos hablando 20% cuando estamos hablando de la harina de soja específicamente. Y aquí, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es un par de cosas. Uno, la Unión Europea a lo largo del tiempo siempre es líder y marca de alguna forma o guía el camino hacia todo este tipo de normativas. Con lo cual, muchas veces los países
terminan haciendo normativas que son espejo o similares a lo que la Unión Europea generalmente propende. Eso por un lado. Y por el otro lado estamos hablando de cadenas de suministro. Fíjense, en el caso de poroto de soja, nosotros tenemos que casi el 88% de nuestras exportaciones de poroto de soja van a un solo cliente, con lo cual si estamos pensando justamente en estas movidas o actividades o acciones espejo respecto de lo que la Unión Europea empieza a reglamentado, tengamos en cuenta este tipo de cosas. Algunas de las cosas ya nos han comentado respecto de en qué consiste la reglamentación de la Unión Europea, pero nos gustaría puntualizar específicamente algunas cosas. Uno, si el importador en la Unión Europea es el responsable ante las autoridades de la Unión Europea por la introducción de productos que sean libres de deforestación. Pero más allá de eso, esos requisitos, esos fuertes requisitos, sin lugar a dudas van a estar y caer en el exportador de nuestro país o de los países de orígenes. Y por lo tanto, ese riesgo para el exportador evidentemente también va a ser un riesgo para el país. Entonces, esta normativa de alguna manera hay que mirarla en un conjunto por parte del país. La trazabilidad es un tema, de los 3 puntos claves para mí, la trazabilidad es uno de los puntos más importantes, porque está la identificación del origen del producto, con toda la información georreferenciada del lote, con todas las complejidades que tiene la trazabilidad de un producto como la soja a lo largo del sistema de comercialización de granos o a lo largo de la cadena de comercialización de granos dentro en la Argentina. Es muy importante justamente el sistema de categorización de riesgo para los países o para parte de los países. Eso es una cosa que nosotros vamos a tener en cuenta y por eso mismo es lo que decimos que tenemos que mirar esta normativa como país, como conjunto, como dentro de toda la cadena de valor. Toda la carga debe estar libre de deforestación y por lo tanto la falta de trazabilidad del campo hasta la aduana de la Unión Europea puede llegar a imposibilitar o puede tener un problema con el ingreso de la mercadería. La otra, 2 temas prácticamente ya los comentaron, que es libre de deforestación, pero acá me parece importante porque no lo escuché, es libre de deforestación a partir del 31 de diciembre de 2020 y libre de deforestación completa, inclusive la legal. Es decir, no se acepta la ley de bosques nativos que tenemos en la República Argentina, que admite que haya deforestación en bosques de categoría verde. Eso no es aceptado. Tiene que ser libre de deforestación total, legal e ilegal. Hay algunos puntos que desde nuestro punto de vista pueden no estar claros, que tienen que ver con el tema de la tasa de degradación forestal, cuáles son los criterios que se van a tomar, qué es lo que se va a seguir, el tema de la tasa de expansión de tierra agrícola, la tendencia de producción de las materias primas, qué tan influyente será el observatorio de bosques, que todavía no tiene fecha operativa de inicio, para evaluar acerca de los riesgos del país en cuanto a deforestación. Va a ser tomado el observatorio de bosques como el indicador o el referente para ver específicamente qué es lo que está pasando a nivel de lotes, o se va a tomar lo que cada uno de los países tome como proveedor de servicios para ver dónde se ha deforestado y dónde no. Y después hay 2 fechas que están dentro de la reglamentación. Una es fines de junio del 2024 y otra es fines de mayo del 2025, en donde las autoridades de la Unión Europea los especialistas tienen que presentar una evaluación de cómo está en marcha la reglamentación. En ese tema hay 2 cosas importantes. En la primera fecha tienen que ver si se puede llegar a introducir otro producto, como es el caso de maíz, o se puede introducir otro ecosistema, como pueden ser otras tierras boscosas.
Y para mayo del 2025, la evaluación va a contemplar si se aconseja o no incluir también en la normativa turberas, pastizales o humedales. Así que, en general, lo que se percibe dentro del sector es que preocupa el hecho de que, que se desconozcan las normas específicas que existen sobre forestación dentro de los países de orígenes, que se desconozcan o no sean acordes un poco a contemplar cómo funcionan los sistemas de producción y los sistemas de comercialización de cada país, que son muy diferentes entre uno y otro. Y este sistema puede llegar a modificar un poco eso. Que el crecimiento de estas nuevas demandas ambientales se transformen de alguna manera en barreras de comercio y que no parecen acompañar con un sistema que reconozca del todo las prácticas sustentables. Estos son los temas que preocupan. Ahora viene el sin embargo, que quiere decir es, más allá de lo que nos preocupa, igualmente nos ocupamos. Entonces, allá por el 2019, desde varias organizaciones y en vista de las conversaciones que ya existían sobre la nueva regulación, empezó la iniciativa o la plataforma que se la conoce como BISEC, que es una plataforma en la cual se han ido sumando los miembros de la cadena de la soja a lo largo del tiempo, donde están productores, organizaciones de productores, organizaciones agremiadas de productores, de acopiadores, procesadores, exportadores, etc. Esta plataforma está actualmente, los partners de esta plataforma están actualmente bajo la gobernanza de la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina, The Nature Conservancy, que es una organización medioambiental no gubernamental, sin fines de lucro, y a nivel global. Peterson Consultancy, que es una empresa que se dedica a todo lo que es certificaciones en general, para todo lo que son commodities agrícolas. Y Tropical Forest Alliance, que es también una plataforma en la cual hay diferentes partners públicos y privados a nivel internacional, cuyo objetivo es justamente librar a todo lo que es la cadena de suministro de productos que provengan de zonas deforestadas. Este es básicamente un esquema muy simple de cuáles son las 32 organizaciones que son miembros de lo que es BISEC, en donde ustedes van a ver que existen no solamente los sectores de las cadenas, sino también hay organizaciones o entidades financieras, hay gente de ciencia y algunas de universidades, y hay también organizaciones medioambientales. Estas son algunas de las más importantes. Para los que conocen y son de aquí, podrán ver que están las 4 organizaciones agremiadas de productores. Y la gobernanza de BISEC está conformada por estos 10 miembros plenos que están dentro de la comisión directiva, que lo que hacen es tomar decisiones. Están asesorados por un grupo, un consejo asesor, que es el que define básicamente las líneas estratégicas a seguir para esta plataforma. Las funciones operativas las ejerce un secretariado, hay un comité técnico que trabaja no solo desde el punto de vista de el sistema tecnológico, sino también del conocimiento de lo que pasa con la producción y la comercialización. Un comité de comunicación y de finanzas. Y como les comenté antes, todo el bagaje tecnológico, todo lo que es el sistema de monitoreo, reporte y verificación es proporcionado y está desarrollado en este momento por la Bolsa de Comercio de Rosario. En el 2019 empezaron a reunirse primero quienes tuvieron la iniciativa de pensar en este tipo de plataforma, de reunir a los distintos agentes de lo que era la cadena de valor de la soja, para empezar a pensar en cómo íbamos a enfrentar el desafío de esta reglamentación de la Unión Europea. Entre el 2020 y el 2021 empezó a pensarse en la creación de lo que era la plataforma, en donde se empezó a contactar a los diferentes referentes de cada uno de los sectores
de la comercialización y de la producción que fueran claves. Y en el 2022 ya empezó el diseño y la arquitectura específica de lo que es la plataforma tecnológica y lo que va a ser todo el sistema de BISEC. Estas son algunas de las cosas que BISEC hoy hace, que espera hacer, que ser una plataforma de cobertura de todo el territorio argentino, más allá de lo que fuera la intención inicial, que era cubrir nada más que el Gran Chaco. Hoy está pensado para toda la Argentina. Está desarrollada bajo el acuerdo que se está tejiendo con distintas organizaciones agremiadas que representan a toda la cadena de valor de la soja. Toda la base de datos va a ser única y va a estar dentro de un sistema que está llevado por el proveedor tecnológico que es la bolsa, en donde se van a registrar todas las operaciones. Acá en este slide no está correcto, no son las operaciones de compra-venta, en realidad se refiere a todas las operaciones de traslado y seguimiento y trazabilidad que tiene que ver con esta normativa. Se van a verificar anualmente todas las que son las unidades productivas o lotes de producción y establecimientos para determinar si están libres o no de deforestación. La idea es que no tenga costos para el productor y, por el otro lado, prestarle la seguridad informática que es necesario para asegurar la confidencialidad a nivel de las empresas comerciales. Este es un esquema muy simple de lo que es el sistema BISEC, en donde a partir de la identificación de los lotes en los establecimientos de parte del productor, se va a acompañar haciéndose la trazabilidad del producto a través de lo que es el documento de tránsito o lo que nosotros conocemos como carta de porte de la soja hasta el momento que ingresa a un acopio o a un silo, a donde se le va a sumar la información sobre geoposicionamiento que la va a proporcionar el productor o también la puede llegar a proporcionar el operador intermediario. Y a lo largo de toda la cadena se va a ir siguiendo justamente a través de carta de porte, que es el documento de tránsito, más la información de geoposicionamiento, hasta llegar finalmente a la instalación de exportación. Todo esto significa hacer monitoreo, trazabilidad, verificar, auditorías, validación, producción, reportar la información y finalmente asegurar que toda esa información está perfectamente encriptada para cada uno de los participantes. Solo esto es para mostrarle qué fue lo que se fue trabajando a lo largo de todo este tiempo, que son los conceptualización funcional del sistema, qué es lo que estuvimos trabajando como diagrama conceptual, los diagramas de arquitectura, la arquitectura conceptual, las historias funcionales, es decir, qué es lo que te pasa en la situación cuando, por ejemplo, un lote está alquilado, qué es lo que pasa cuando un lote, por ejemplo, está bajo un arrendamiento. Todas esas historias y todas esas situaciones han estado contempladas a través de historias identificadas a lo largo de los distintos procesos que fuimos siguiendo y todavía lo seguimos haciendo. Ya tenemos manual de estilo, ya está el maquetado, los requerimientos funcionales siguen trabajándose continuamente, ya está la contratación de servicios cloud, infraestructura, ambiente, etcétera, y el diseño de armado y el equipo de desarrollo. En este 2023 hicimos el desarrollo, ya está el desarrollo del protocolo y del sistema. Se va a hacer un piloto con una especie de confederación española de productores de alimentos balanceados o alimentos compuestos para animales. Se está haciendo antes de que termine el año. La idea es que seguir relacionándose con las distintas partes, porque si bien nosotros tuvimos una relación para empezar a ver cómo estaba funcionando el sistema con aquellos sectores claves, se sigue trabajando para seguir incorporando más sectores. El 2024 va a ser el año de la prueba del sistema. De hecho, sobre el final de este año estamos ya mirando un piloto.
y es la idea de que en ese momento los productores y todos los operadores comerciales, acopios, cooperativas, corredores y exportadores ingresen datos y verifiquen los existentes antes de lanzar el sistema. El 2025 sería el año de lanzamiento. Ustedes piensen que fines del 2024 es la fecha de inicio de la regulación por parte de la Unión Europea. El 2025 estaríamos publicando el protocolo y lanzando BISEC. Por supuesto, siempre trabajando con mejoras en forma permanente. Y julio del 2023 de este año se empezaron algunos primeros trabajos técnicos con gente del sector ganadero. Pero básicamente lo que hemos trabajado más fuertemente está relacionado con el sector de la cadena de valor de soja. Finalizado el 2023, vemos qué nos dice el agro para el 2024. Han habido o habrá cambios, hemos visto DNU, hemos visto la asunción de un nuevo presidente hace pocos días y se prevén cambios. Bueno, tuvimos un nuevo valor del dólar para las exportaciones, también para las importaciones, pero lo bueno y lo claro que tenemos hasta ahora es el área sembrada de cada uno de los cultivos y el estado de cada uno de ellos. Mejor, como decíamos recién cuando nos referíamos a la lluvia, mejor que el año pasado. Si vemos la primera placa que nos indica estimativamente 137 millones de toneladas, sería la producción de este 23-24. Tendríamos que ir hasta el 2018-19 que tuvimos 140. Esa la tuvimos, la 137 la estamos viendo venir. ¿Cómo se formaría? Con 50 de maíz, 50 de soja, por ahí 15 de trigo que ya tuvimos, 4 de girasol, otras 4 de cebada, 2,5 millones de sorgo, y hay que agregarle colza, hay que agregarle algodón y otros cultivos para llegar, si eso se da, a 137 millones de toneladas. Fíjense que venimos de la campaña anterior con 82, casi 83 millones de toneladas. Es grande la diferencia en cuanto a tonelaje. Piensen en cuanto a tonelaje, lo que derrama eso, el movimiento de esos granos, ¿sí? La trilla, el trabajo para los contratistas, el trabajo para los camiones, para el ferrocarril, para lo que sea, ya lo vamos a ver también. Fíjense, 50 millones de toneladas más lo que derrama, más allá del ingreso de dólares para la reserva de nuestro país. Bueno, vayamos mirando con detenimiento eso. Si miramos la proyección de las exportaciones, 99, casi 100 millones de toneladas se prevén para el 23-24. Venimos de este año con 60 millones de toneladas exportadas. También la diferencia es interesante, ¿no? Y la otra es en millones de dólares. Se prevén 35.800 millones de dólares, los principales granos del complejo del agro, contra 25 del año pasado, ¿sí? Contra 25. Ahí tiene mucho que ver, más allá de la producción de los granos físicos, tiene mucho que ver el valor internacional, ¿no? Pero bueno, sin duda, teniendo más mercadería, la proyección de las exportaciones en cuanto a millones de dólares, estaríamos en 35.800 millones. Y si vemos aquí el valor agregado bruto por campaña, que también es interesante, estaríamos en 15.149 cuando el año pasado, la campaña pasada, estuvimos en 5.300. También es importante, cambia, aumenta, mejora el valor agregado bruto por campaña. Y si miramos a nivel internacional, ¿qué nos espera en cuanto al mercado global de granos para el 2024? Primera placa, ustedes ven ahí, ¿qué nos indica? Nos indica 3.464 millones de toneladas de producción mundial. ¿Cómo se compone? Cereales, 2.800 millones. Cereales, maíz, trigo, sorgo, cebada y otros cereales. Y hay otros 661 millones de toneladas compuestas por las oleaginosas, soja, colza, girasol y otras oleaginosas que componen los 661 millones, para sumar 3.464. Es medio parecido al año pasado, sí, un poquito más. Fíjense que tenemos 60 millones, 70 millones más de toneladas. Bueno, ya tuvimos un Estados Unidos con 30, 40 millones de toneladas más de maíz, ¿sí?
Brasil, no sé, comillas. ¿Por qué? La idea era que produjera 163 millones de toneladas de soja, que crecería, pero aparentemente está muy lejos de eso. Esto es el Excel, es el proyectado. Ya veremos al cierre de la campaña qué se cumplió de todo esto. Si miramos en esta otra placa que nos permite ver a lo largo de las distintas campañas, fíjense en el 61, no llegábamos a 1.000 millones, estamos esta campaña tratando de llegar a 3.464 millones. ¿Ha crecido notablemente la producción? Sí, ha crecido, obviamente. También ha crecido la población, ¿no? Ha crecido el número de pobladores. Y en la próxima vemos la evolución de las exportaciones, siempre hablando a nivel global. Bajaría un poquito, 499 millones sería de la parte de cereales y 196 millones 800 para las oleaginosas. Soja, maíz y trigo armarían ese 600 y pico de millones de toneladas de exportaciones. Y acá también es interesante ver cuáles serían los principales exportadores de soja, maíz y trigo. Vamos a ver dónde figura Argentina. Brasil, primero, ¿sí? En soja, 99 millones de exportaciones, Estados Unidos con 47, y ahí aparece Argentina, y esto hablamos de granos solamente, 7.700.000. Después vemos maíz, Brasil también en el primer lugar con 55 millones, Estados Unidos 53, y aparece Argentina con 40 millones de toneladas de exportación de maíz, granos. Eso es bueno, según yo, no tan bueno, porque me gustaría que esos 40 millones no fueran de granos, sino de un producto con valor agregado. Y después viene Ucrania y Rusia con los problemas que tienen y todos conocemos. Y si vamos al trigo, obviamente Rusia es el primer exportador, 50 millones de toneladas, vienen la Unión Europea y Canadá, Estados Unidos y Australia. Ahí nosotros no figuramos. Esos serían los principales exportadores para esta campaña que viene por delante, 23-24, y esta nos deja ver un poquito cómo estamos en cuanto a los valores internacionales. Venimos bajando después de la pospandemia, venimos bajando, pero reitero, tenemos que ver qué pasa con la soja en Brasil, sobre todo, qué pasa con el maíz también en el Brasil, porque vamos a ver si llega a las 120 millones de toneladas. Por el otro lado, empuja Argentina, que recuperaría lo que perdió el año pasado. Pero bueno, acá podemos ver hoy por hoy los valores internacionales que nos esperan para este 2024. Les decía que cuando hablábamos del incremento en cuanto a la producción esperada para esta nueva campaña, también tenemos que tener en cuenta el tema de los fletes, ¿sí? El transporte de carga 23-24 dejaría obviamente atrás la sequía. Y si vemos en esta planilla con muchos números, bueno, deténganse la 23-24, que es el proyectado, la última columna de la derecha. La cantidad de toneladas que habría que mover, 73 millones de toneladas. El año pasado se movieron 42 millones de toneladas. ¿Sí? Por distintos medios, por embarques, que serían por las barcazas, por el ferrocarril, por los camiones, hay distintos medios para mover eso. La carga de granos transportados por distintos medios, como les decía, la parte gris es la de camión, la parte celestita es la del ferrocarril y hay un poquitito que se mueve por barcazas, pero 99 millones de toneladas contra 57 del año pasado. Y aquí vemos un número un poquito más completo, ¿sí? Cómo se movilizarán los productos del agro. Tenemos para el 23-24 un 53% más en ferrocarril, un 76% más en camiones y un 76% también más en barcazas. Pero hay que tener en cuenta cuántos viajes de camión de 28 toneladas serían casi 3 millones de viajes de camión. Les expliqué otras veces, hicimos números, lo podemos volver a hacer este año. Neumáticos, combustible, camionero que trabaja, unidades que se renuevan, bueno, todo eso con un viaje de camión. Si se pierden, como se perdieron el año pasado, 50 millones de toneladas, tenemos muchísimos viajes menos. Eso es algo de lo que siempre le digo, el campo de rama cerquita, las localidades mucho más cercanas, ahí nomás. Mientras se levanta la cosecha hay que transportarla. Alguna irá a la bolsa, sí, pero después en algún momento va a ir o al acopio y después va a ir al puerto. En algún momento eso se va a hacer. Así que eso es lo que se espera en cuanto a los movimientos para la próxima campaña.
Veamos también, ya que estamos proyectando el próximo año, el 2024, qué nos deja en cuanto a las tres carnes, las principales, bovina, aviar y porcina. En carnes bovinas pasaron cosas, ya lo vamos a hablar cuando hablemos de los valores del mercado, pero se espera para un 2024 una disminución en la producción de carne. Se esperan 3.024.000 toneladas cuando este año terminamos con 3.285.000. Una menor faena se espera para el próximo año. 2.200.000 sería el consumo y 824.000 la exportación. Eso hay que verlo. Hoy los números han cambiado, pero tenemos que recorrer todo el año. Tenemos que producir esas toneladas. Todo indica que habrá una menor cantidad de cabezas a la faena y una menor cantidad de carne producida, siempre y cuando no se mejore el peso de faena, de lo cual hablamos habitualmente. Pero por ahí viene el caso de las carnes bovinas. Si vamos a la carne aviar, mejoraría 2.353.000 la producción, venimos de 2.288.000, mejoraría eso 70 millones, y el consumo también crecería. Crece, cuando vemos esas cosas, cuando baja el consumo de carne bovina, crece el de pollo, crece el de cerdo. Bueno, 2.160.000, 200 millones de 200 son las exportables, un poquito más que lo que se hizo en este año, que fueron 152. Si vamos a porcino, en porcino terminamos un año con 765.000 toneladas equivalente res con hueso. Se supone que va a terminar en el 24 797. El consumo será 804 porque se importa, ¿sí? Y las exportaciones serán de 14 y 18 las importaciones, ¿sí? Bastante parecido se mantendría a lo de esta campaña. El consumo, si usted me dice y nos escuchan distintos analistas, algunos dicen que están 16, 17 kilos per cápita de carne porcina, otro habla de 21 o 22, ¿sí? Las aspiraciones son el 2030 y capaz que se cumpla antes también. 2030 ellos esperan tener un consumo de 40 kilogramos per cápita. Bueno, habrá que verlo cómo se conforma esa dieta de las tres carnes, bovina, porcina y aviar. Hablando de la faena de Hacienda Vacuna, les dejo esta planicita para que veamos un poquito los números. Estamos proyectando ya para el 2024. Terminamos un 2023 con 14.500.000 toneladas, es el mayor de estos últimos años, ¿sí? 228 kilogramos fue el peso promedio de la res y se produjeron 3.300.000 toneladas. Se espera, y ojo que empiezan a variar las cosas. ¿Por qué se espera, digo? Porque se preveían un stock que va a estar ahora a fin de año, se va a empezar a hacer el conteo, lo vamos a ver febrero, marzo, pero se esperaba una reducción importante en cantidad de vacas y en cantidad de terneros. Aparentemente se esperaban 1,5 millones de terneros menos, aparentemente serían 700, 800.000 terneros menos, Guarda, que no sería tanto. Pero bueno, vemos qué dicen los números hoy por hoy. 13.200.000 toneladas se producirían, 230 mejoraría un chiquitín, 2 kilos, el peso de faena, para producir 3.036.000 toneladas. Y por el otro lado vemos las exportaciones. Vemos 2023 que terminaría en 950, póngale 920.000 toneladas. Tenemos que ir 100 años atrás, al 1924, para encontrar un número como este. 100 años atrás, con la cantidad de cabezas que había y con la cantidad de habitantes que había, para encontrar un número de exportaciones parecido a este. Y para este año próximo se prevé 950, ya un poco jugando con la apertura de las exportaciones, el levantamiento del cepo, el valor del dólar. Bueno, se prevé una exportación superior a la que termina en este 2023. Y después va a haber que empezar a jugar con el consumo per cápita. Fíjese que este número nos daría 44 kilos per cápita, porque si las exportaciones son mayores, el consumo interno debería ser menor. Y después para eso van a pasar cosas que ya se les voy a explicar también. Pero bajaríamos a 44 kilos, 44 y medio de consumo de carne vacuna, si se dan estos números de exportaciones y de producción. Y podemos mirar un cuadrito hecho por la gente de la Fundación Mediterránea,
con 3 o 4 escenarios, atento a la tasa de faena de hembra. Si la retención es fuerte, se faenaría un 40% de hembras, ¿sí? Y eso nos daría un total faenado muy bajo, 11.400.000 toneladas. Si la retención es moderada, nos vamos a 43% y produciríamos 12.300.000 toneladas. Si la producción es estable en cuanto al rodeo, nos dejaría 45% de faena de hembras, creceríamos a 13.100.000, y si hay una liquidación leve como hubo este año, estaríamos en un 47% de la faena correspondiente a las hembras para producir 13.900.000 toneladas. Esto no es ni más ni menos que un Excel, pero para tener en cuenta, para ir viendo cómo va a venir la faena del año que viene, ya todos venimos analizando hace un rato largo, pero bueno, de ahí a la realidad nos falta un ratito todavía. Martín Gelalor, integrante del mercado agroganadero de Cañuelas. Su representante en Venado Tuerto, Esteban Boyle, Maipú 812. Vamos ahora al mercado ganadero. Bueno, primero, como veían recién, tiene el próximo 9 de enero, no el primer martes 12, el martes 9 de enero, Martín Gelalor en Venado Tuerto con el martillo y en las instalaciones de Esteban Roque Boyle, su primer remate del año. Va a ser previo almuerzo, después les cuento. Mercado agroganadero, ¿cómo terminamos esta semana? Y hablamos un poquito cómo finaliza el año. El viernes 29 de diciembre terminamos con 15.598 animales de la semana, ¿sí? 15.598 son 10.000 menos que la semana anterior. El día viernes ingresaron 1.125 animales. No hubo actividad el jueves, 1.125 animales. El cierre fue prácticamente el miércoles con más de 10.000 animales. Bueno, pero el viernes hubo hacienda, hubo algunos compradores y algunos compró por oportunidad. ¿Cómo se pagó? Por novillo entre 1.350 y 1.500, 1.540 hubo un máximo para 449 kilos y 1.300 fue para novillo un poquito más pesado, medianos, 465 kilos. Vamos al consumo liviano, el novillito, 1.300 a 1.400 para medianos, 1.500 fue el máximo pagado por 368 kilos. Y por los más pesados, 1.400 el máximo para 410 kilogramos. Vamos a las vaquillonas, 1.320 fue el máximo para las distintas categorías, 350 kilos, 368 y 400 kilogramos. Las vaquitas, las vacas buenas especiales, ¿cómo se pagaron? Entre 1.100 y 1.200. Hubo 1.280 por una vaquillona ya con quilaje de vaca, 450 kilos. La conserva entre 800 y 950, 1.000 pesos para la manufactura. Por toros, de 900 a 1.080. 1.180 fue el máximo por unos toros de 709 kilogramos. Eso fue mercado agroganadero al cierre del viernes, reitero, poquita hacienda. El mercado en realidad se terminó el día miércoles, algo llegó el viernes y se vendió. 1.115,78 fue el índice general del mercado agroganadero para el cierre del viernes. Y si miramos la planicita que hacemos habitualmente, ¿qué nos da? Miremosla con detenimiento. El 8 de diciembre cerraba el novillo 1.126. El 15 de diciembre, después de la asunción del nuevo presidente, 1.685. 1.415 el 22 y 1.366 volvió a este último día de venta. Lo mismo pasó con las distintas categorías. Subieron, después fueron acomodándose. Y si miramos el trabajo que hacemos miércoles contra miércoles, nos da 1.366 para novillo, que pierde un 3% respecto a la semana anterior. Un 6% pierde el novillito, un 6% pierde las vaquillonas y la vaquita saca un empate. Si eso lo vemos respecto a 3 meses anteriores, bueno, nos queda un 105% arriba para el novillo, el 89% para el novillito, 87% para las vaquillonas y el 88% para las vacas. Les dejo otra plaquita para que miren lo que pasó en el año con el índice de novillo. Fíjense cuánto nos da el 28 de diciembre del 2022 contra el 28 o 27 de diciembre del 2023. 303 pesos con 81 fue el año pasado al final, 1.339 con 42 en pesos también fue al cierre de este año. Y ahí lo ven,
arrancamos 300, después tuvimos unos cuantos meses, ¿sí? Tuvimos hasta julio alrededor de los 400, entre 400 y 500 pesos. Mejoró un poquito en agosto y después, bueno, ya todos ustedes saben, cada que había un movimiento de elecciones, o las pasos, o las primarias, o el balotaje, o la asunción del nuevo presidente, siempre van a ver que había algún pico y había menor cantidad de novillos a la venta, la incertidumbre, esperar qué pasaba. Bueno, eso fue marcando este año estos números. La hacienda que mejoró en su momento en diciembre, previo a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ocurre habitualmente, sí ocurre habitualmente, los compradores de eso trabajan y de eso lo saben. En esta le dejo puntualmente el novillo. Fíjense que el novillo, la columna gris, la columna amarilla es cantidad de cabezas, ¿sí? Y la línea celeste son los valores. Tuvimos novillos en 1.800, casi 1.900 pesos el 14 de diciembre, esa semana, y terminamos con novillos en 1.339. Lo mismo lo podemos hacer ejercicio para los novillitos, que es muy parecido. Usted me va a decir, ¿por qué pasa eso y por qué estos 15 días anteriores tuvimos esos picos? Bueno, habitualmente ocurre que los compradores, la demanda, el matarife, abastecedores, frigoríficos, carniceros, saben que viene la fiesta, tienen que abastecerse, tienen que tener la mercadería y salen a comprar con tiempo antes, no esperan estos últimos días para abastecerse. Estos últimos días van al mercado, reponen, si ven algún negocito de oportunidad también lo hacen, pero la compra fuerte, y uno lo veía en las pasarelas y en las distintas pujas por los lotes que se hallan a la venta, los 15 días anteriores a esta fiesta, ¿no? Por eso veíamos esos picos. Y vemos también valores del viernes. Ahí vemos por novillo 1.300, 1.400, 1.500, esos fueron los valores registrados el día viernes. Vemos también las vaquillonas, 1.000, 1.320, 1.200, esos fueron los valores, por ahí lejos de los máximos, y las vacas 1.200 pesos, esos fueron los valores del día viernes. Me quedo un ratito ahí con el tema ganadero y les muestro aquí una plaquita, más que le muestro, se la cuento porque no es fácil la lectura, pero quería ponérsela completa. El IPCBA incrementaría a partir del 1 de enero la tasa que cobra por la venta, ¿sí? El IPCA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, aquella que nos lleva, no nos lleva, a mí no, algunos periodistas lo llevan, a París, que lo lleva a China, que hace las distintas jornadas en nuestro país, bueno, pero los productores son los que pagan por cada animal que va a la faena y el frigorífico, Ojo que eso es una moneda importante. Hace poco tiempo en Venado Tuerto, en una charla que hizo el IPCBA, un productor escuchaba y decía, bueno, si habría que poner algún dinero para que esto se pudiera mejorar. No sabía que estaba poniendo un dinero. 834 pesos es lo que va a regir a partir del 1 de enero, si esto se concreta, por parte de los productores por cada animal que venden a la faena, y el frigorífico pagaría 375. 834 es $1 prácticamente. Por 13 millones de cabezas son 13 millones de dólares que recibe el IPCBA para poder gastar, para promocionar, para hacer cruce de los Andes, para poder promocionar en los campeonatos de polo. Son 13 millones de dólares más otros 375 que aportan los frigoríficos. Se los quiero comentar para que lo tengan presente aquellos que venden Hacienda a la Faena, porque por ahí no se fijan en la liquidación, ¿no? Y no lo ven. Pero bueno, esto es lo que nos deja el IPCA, lo que propone ya a partir de esta semana, a partir del 1 de enero. Eso fue en Hacienda Vacuna. En Hacienda Vacuna que termina un año como se preveía, se dieron lo que se preveía, llovió, se agrandaron los campos, veíamos la diferencia de los valores de más del 300% entre los últimos días de enero del 22 contra los últimos días de diciembre del 23. También se dio eso, la devaluación también se dio, un cambio de gobierno también se dio, pero bueno, ojo que no todos pintan linda, hoy la vemos así, pero ¿cuáles son? Ese dólar de 830, con un 15% de derecho de exportación que crecería respecto al 9% que se estaba pagando, se licuaría en los primeros meses del año con la inflación que se prevé, 2, 3 meses se licuaría.
Ojo que lo que hoy era la panacea para los frigoríficos, no sé qué va a pasar en 2 o 3 meses. El aumento del dólar también es para los productos importados, para los insumos importados, y la otra es cuando el usuario nacional, el que compra el producto interno, el que va a la carnicería, los que vamos a la carnicería, empecemos a ver los aumentos del dólar, de las tarifas, del transporte, de los servicios públicos, de la prepaga, del colegio y todo lo demás. Ojo que eso va a terminar resintiendo el consumo de carne. ¿Sí? Siempre decimos, hay un núcleo duro que no baja de los 50 kilos, pero después también veíamos recién la posibilidad de bajar a 44, 45 kilos. O sea, algunas son muy buenas, que las estamos esperando, y otras que las empezamos a ver que no son tan pero tan buenas. Vamos a ver qué pasó con porcinos, cómo terminó la semana. 1.051 pesos con 30 fue para el promedio, 1.300,30 fue para el máximo, los dos mejoraron, y si ven a la derecha cuánto en el año, 301%, 322%. El Pormac, 1.290 pesos, mejoró 323% en el año, y si miramos el índice de novillo, 1.339,42, también mejora el 343%. Siempre hablamos en pesos, si miramos en dólares, ese dólar de 827 nos da un promedio de $1.27, un máximo de $1.57, un Pormac de $1.56 y un índice de novillo de $1.62, muy cerquita, carne vacuna de carne porcino. Si miramos los valores kilo equivalente res, nos daría para el vacuno 2.800 pesos, 2.074 para el cerdo y 1.244 para la carne de pollo. Vamos a ver el valor del Pormac, 1.290 para el capón, 903 para la cerda, 773 para los padrillos. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. 30 años de experiencia avalan nuestros trabajos. Colón 1287, Venado Tuerto, Santa Fe. Visítanos en www.higrometría.com.ar. WhatsApp 3462 62 35 95. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. Distribuidor y servicio técnico oficial de Laboratorios Electrónicos Delver. Vamos con Chicago, vemos que pasó esta semana al cierre del día viernes, soja 475,28, perdió $4 respecto al jueves y a la semana perdió prácticamente $2. Fíjense a la derecha cómo teníamos la soja en misma fecha del año anterior, del 2022, $558 teníamos. Si vamos al maíz hacemos el mismo ejercicio, $185 cerró, también perdió respecto al jueves y perdió $1 a la semana anterior. El año anterior, en la misma fecha, teníamos un maíz de $267. Hablamos de Chicago, Vamos al trigo, 285, esto es trigo Kansas, $235 fue al cierre, perdimos un poquito respecto al jueves y ganamos un poquito respecto al viernes de la semana anterior. Y si miramos en el mismo ejercicio cómo estaba el año pasado, $326 estaba el trigo al 30 de diciembre del 2022. En el mercado local, bueno, ¿qué pasó para que eso se diera así en Chicago? Climáticamente hablando, Brasil es el que pone los números. No conocemos todavía, tenemos que esperar el outlook de enero ahora, que Lula no sé si se va a sincerar, pero Brasil preveía 163 millones de toneladas de soja, algunos empiezan a bajar, también maíz, pero nadie se sincera. Algunos consultores hablaban el otro día, decían que había que dejar el Excel, dejar los ordenadores, salir al campo y hablaban de 130 millones de toneladas. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, que cambiaría totalmente los números. Si vamos al mercado local, $331 fue para la soja el día viernes, $191,50 fue para el maíz y $231 para el trigo. Le dejé una plaquita ahí, sin los números para que no se aburra, sigan las líneas, la amarilla es la más baja, por supuesto, es la de maíz, pero veamos
cómo tuvimos en el año, de dónde veíamos. La que le sigue es la de trigo y la más alta obviamente es la de soja. Para que nos acordemos también son los valores de pizarra en dólares en nuestro país, con los distintos dólares que quiera ponerle, pie 1, pie 2, dólar 70-30, 80-20, como no sé, póngale el valor del dólar que ustedes quieran. Este es el dibujito que nos quedó en el año. Pero, ¿cuál es importante de todo esto? ¿Qué tenemos para vender? Y aguántenme un poquito y préstenme atención en este cuadro. Soja, vemos primero, al 29 de diciembre, esto lo hice con la información de ayer. La campaña 23-24, 52 millones de producción de soja, hay ventas totales hechas por 2.800.000, nada, ¿sí? De las cuales 2 millones son con precio a fijar y el resto con precio hecho, mercadería vendida. ¿Cuánto nos queda disponible de esto que está sembrado e implantado este año? 49 millones de toneladas. Y sin precio 51 porque hay una parte que no está apreciada. Pero ¿cuánto nos queda en realidad físico hoy de la soja de la campaña anterior? De la campaña anterior habíamos cosechado 21, se vendieron 16,90, nos quedan 4.100.000 toneladas de soja. 4.100.000 toneladas disponibles y sin precio tenemos que sumarle 2.800.000 de arriba, nos quedan 6.900.000 toneladas. Eso es todo lo que nos queda de soja para llegar hasta marzo, abril, mayo. Vemos por trigo, la de la campaña pasada nos queda 1 millón, pero tenemos una parte que está sin precio, o sea que nos queda un poquito más de trigo. Y de la campaña nueva hay poco vendido, de la campaña nueva 15 millones de toneladas, dice arriba producido, hay 4.800.000 solamente vendidos. Con precio a fijar 1.800.000, con precio firme 3 millones, o sea que nos quedan disponibles 10.200.000 toneladas y en total, sin precio, nos quedan 12 millones de toneladas, hay mucho trigo todavía. Atento con eso, nos salgamos todos juntos a vender el trigo. Esperemos, si es posible, cuando entre Brasil, al demandar el trigo, porque este es lo que necesita Brasil de trigo. Y si vamos al maíz de la campaña pasada, 6.500.000 toneladas nos quedan hoy de maíz, a eso le debemos agregar 3.100.000 que están sin precio, en total tendríamos para comercializar unas 9.600.000 toneladas. Y de la campaña nueva, 23-24, si se produjeran las 54 millones de toneladas de trigo que se supone, hay solamente vendidos 6.300.000. De esas 6.300.000 hay 4.600.000 con precio a fijar y solamente 1.700.000 con precio hecho. La gente estaba esperando los distintos dólares, asunción del nuevo gobierno, que bajaran las retenciones, cosa que no se dio porque las retenciones subieron o van a subir o los decretos piden eso, pero bueno, eso es lo que se estima. Soja, ya que estamos en retenciones, le digo, 33% por otro, ahora se pide 33% para los derivados, aceite, harina, trigo y maíz que estaban en el 12, se pide el 15, girasol, si usted quiere, estaba en el 7, se pide el 15. Veremos si eso se da también, pero hay algunos desacuerdos ya con los distintos integrantes de la mesa de enlace, ¿no? Con las distintas instituciones, ya esta no le gusta. Y en esta le dejo para que se recuerden cómo se fueron haciendo los distintos dólares. La última, cómo pasamos a este dólar decreto 28-23, 80% del mercado libre único de cambio y el 20% contado con liqui, que es este dólar de 820, 830 pesos para la liquidación de granos. Miramos un poquito qué nos dice el MAD Barrofe. Mejora la sojita marzo a mayo, mejora 3-4 dólares y mejora también el maíz. 172 se va a 176, el de 176 se fue a 179, mejora 3-4 dólares estas posiciones para allá, para cuando tengamos la cosecha realmente en nuestro país. Ahora sí, nos queda por ver el estado de los cultivos. La soja, con un adelanto interanual de 6.4 puntos porcentuales, justamente se han sembrado 13,5 millones de hectáreas sobre las 17.300.000. Vamos a ver, se estima 17.300.000, ¿dónde está sembrado? O dónde falta, mejor dicho, el NOA y el NEA, que se siembra más tarde. Nos queda también el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Buenos Aires y algo en la cuenca del Salado. Tenemos sembrado el 78%, 13.600.000 toneladas de soja. El estado de los cultivos, el 57% está en un estado normal y un 40% que está joya, como hace mucho tiempo no veíamos. Y en cuanto a la condición hídrica, el 91% está excelente.
Vamos a la cosecha de trigo. ¿Cuánto? El 70.9%, 71% de trigo está cosechado. Vemos ahí, tenemos 71% cosechado, 3.863.000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 24.6 quintales, 2.460. Ya tenemos cosechado 9,5 millones de toneladas de trigo. Se esperan 15 millones, se espera, según lo que dice el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Bioeconomía, como se llame, se esperan estos 15,5 millones. Veremos si se termina, viene aparentemente bastante bien. Girasol, el 100% está implantado, hubo un temporal importante en zonas girasoleras, pero bueno, seguramente algo se va a resentir, ¿sí? Está en condiciones de cultivo y en condiciones hídricas excelente el girasol. Y el maíz, ¿sí? Hay sembrado 4.960.000 hectáreas, en principio, según lo que dice la Bolsa de Cereales, sobre 7.100.000. Siempre digo lo mismo, lo voy a repetir a que se termine la campaña. 8.800.000, decía la Bolsa de Comercio de Rosario. Hoy, veamos en cantidad, hay hectáreas sembradas 4.900.000, casi 5 millones de hectáreas, sobre, no sé, incógnito todavía, sobre una... Están buenos los maíces, están muy buenos. Estas pedradas, estas lluvias, estos vientos en esta semana causó daño en muchos lugares, pero bueno, lo que está en pie está muy, pero muy bueno. Hemos visto maíces muy buenos y acá vemos las condiciones de cultivo, 61% normal, un 38% excelente, y en cuanto a las condiciones hídricas, el 87% está excelente. La última información, ¿qué le digo? Soja, el avance de la siembra es 78%, el maíz es 69.9%, y el girasol el 100%. En cuanto a la cosecha, el trigo se cosechó el 70.9% y el 70% fue para la cebada. Hasta aquí llegamos, solo me queda como siempre agradecerles, y en este cierre de año con más razón agradecerles la presencia, agradecerles este contacto durante todo el año, y siempre les digo lo mismo, una cosa es hablar de campo, la otra conocer el campo. Muchas gracias.